Este segmento ha sido patrocinado por El Paso Health. Y el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Carla Alvarado. La doctora Carla Alvarado es especialista en psiquiatría y en pediatría, ¿verdad, doctora? Sí, de niños y adolescentes. De niños y adolescentes. Y hoy tenemos un tema muy especial. El tema del día de hoy es ansiedad. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted, doctora. Nos gustaría mucho que nos explicara o nos diera la definición. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo nos afecta la ansiedad en nuestra vida cotidiana? ¿Y qué es? Sí, pues la ansiedad, para empezar, quiero decir que ansiedad normal ocurre en diferentes etapas del desarrollo. Y la ansiedad, por ejemplo, en un niño de 8 meses es normal. Si se va con un extraño, empieza a llorar, quiere estar con mamá. Y la etapa, diferentes desarrollos, los niños van a tener ansiedad en situaciones, por ejemplo, al inicio de la escuela. Puede ser una ansiedad que sea normal. Cuando cambian de escuelas primarias a escuelas middle school y luego después de high school, también eso puede ser normal. Pero la ansiedad se vuelve problemática cuando dura más de 6 meses y empieza a perjudicar al niño en la escuela, en lo social y empieza a producir síntomas físicos en el niño. Síntomas físicos, doctora. ¿A qué se refiere con estos síntomas? Puede ser cuando ya los vemos un poco letárgicos, cuando los vemos ya que no sé, yo he visto niños que de repente hasta se les nota en su cara esa preocupación, podríamos decir. Tienen una cara como de tipo preocupación, pero no sabemos por qué están preocupados, ¿verdad? Tienen, sí. ¿Qué características? A lo que me refiero de físicamente, diría más bien como dolores de cabeza. Muchas de las veces la ansiedad, tanta ansiedad que los niños tienen, les empieza a producir dolores de cabeza, dolores de estómago, les puede afectar en el sueño, que no pueden dormir porque están preocupados. El siguiente día tienen que ir a la escuela y tienen ansiedad o no saben qué va a pasar, tienen mucho miedo. Fobias, que no quieren dormir en la oscuridad o no quieren dormir a menos que duerman con mamá o papá. La ansiedad puede perjudicar hasta el apetito. A veces no quieren comer ciertas comidas porque tienen miedo. Entonces, esos síntomas físicos es lo que estoy hablando. Dolores de cabeza y dolores de estómago. Y esos síntomas físicos vienen ya por un desbalance químico que está sucediendo en el cerebro, me imagino. Sí, a veces es a causa de mucho estrés y eso puede producir dolores de cabeza, pero también puede ser comportamiento que los niños están tratando de evitar ir a la escuela. Entonces ellos dicen me duele la cabeza o me duele el estómago porque saben, ellos se sienten más seguros en casa con mamá y papá y yendo a la escuela les produce angustia y eso les ocasiona dolores de cabeza. Podemos diferenciar eso en problemas, por ejemplo, si les empieza a doler el estómago y la mamá los recoge de la escuela, llegan a casa y se les quita el dolor del estómago, entonces podemos decir es a causa de la ansiedad. Diferencia así todo el tiempo tienen el dolor de estómago en casa y en la escuela. Que la mayoría de las veces así es como podemos identificar, ¿verdad? Que no quieren ir a la escuela, es que me duele el estómago y ya cuando se vuelve todos los días me duele el estómago, todos los días. Verlos con esta carita de ansiedad. A eso me refería yo, que hay ciertos síntomas que podemos como padres identificar. Pero, ¿qué sería su recomendación, doctora? ¿Cuándo debo yo de llevar a mi hijo ya con el médico? Yo diría que cuando le empiece a afectar en la escuela, si vemos que los grados están bajando, si vemos que le está afectando al niño en el aspecto social, que se empieza a aislar en su cuarto, no quiere salir con la familia, no quiere platicar con los primos, si vemos que se empieza a deprimir el niño, muchas de las veces tanta ansiedad puede afectar el autoestima. Entonces, muchas de las veces ellos sienten que las otras personas, los otros alumnos los juzgan o ellos pueden cometer errores en el hablar y no quieren socializar. Entonces, mucho aislamiento, yo diría que hay que fijarnos en eso.
A veces se muerden las uñas, a veces se pueden jalar el cabello, las pestañas, las cejas, todo eso es importante que nos tengamos que fijar. Sí, es cierto. Me han llegado niños que tienen partes del cráneo porque se lo siguen jalando y ya no les crece cabello, o las uñas las tienen hasta abajo hasta y sangre sangrando. sale, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces todo eso es importante, fijarnos en esos síntomas físicos que los papás pueden ver. Pérdida de peso también, si no están comiendo bien. Okay. Si yo veo que mi hijo ya tiene todos estos síntomas, hay que llevarlo. Usted recomendaría ya mejor llevarlo al pediatra para empezar, ¿verdad? Sí, para empezar el proceso. Primeramente, claro, sería el pediatra, y ya después el pediatra los podría guiar a dónde ir, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de tratar la ansiedad, no todo es medicamento. Pudiéramos empezar con el pediatra darles referencias a consejería, que la consejería va a ser muy importante, consejería con el niño, la niña o con los papás, consejería familiar. También es importante involucrar a la escuela. Hay ciertas cosas que puede hacer la escuela para ayudar. Tienen consejería por dentro de la escuela, pero también los maestros se pueden dar cuenta si el niño necesita ir a tomar un poquito de agua o si necesitan ir con la enfermera para que puedan respirar profundo. Si ven que se están poniendo muy ansiosos, entonces los maestros también nos pueden ayudar con eso, como con un plan. Con un plan. Doctora, es muy importante saber que si nosotros como padres no ponemos atención a esto, ¿verdad? La ansiedad puede causar se puede combinar con otras cosas. Bueno, ¿qué puede hacer mi niño con ansiedad? Si yo lo dejo, al rato se le pasa. Al rato, ¿qué puede pasar? ¿Qué tan grave puede ser esto? El dejar a un paciente, a un niño con ansiedad sin tratamiento, sin tomar algún tipo de acción. Sí, pues la ansiedad puede ocasionar depresión, porque como habíamos hablado, le afecta el autoestima a los niños. Entonces eso a lo largo puede producir mucha depresión, pensamientos de suicidio, etcétera. También puede producir ataques de pánico, que son horribles. Se siente uno que no puede respirar, que se va a morir. Puede ocasionar hasta tics, de tanta ansiedad. He visto niños que vienen con tics. Puede ocasionar problemas de sueño, que no pueden dormir, porque lo que viene pasando es que como son tan ansiosos, se ponen a pensar en todo lo negativo que puede suceder, se ponen a pensar de diferentes situaciones en la noche, de qué pasaría en la escuela el siguiente día, cosas negativas, y eso a veces les interfiere con el sueño, no descansan bien y después les va mal en la escuela. Entonces, porque no pueden poner atención. Sí, no pueden. Y esa es otra cosa, se me olvidó decir, que muchas veces la ansiedad afecta la concentración. Entonces estos niños batallan para concentrarse, batallan con el enfoque y se empiezan a atrasar en lo académico. Entonces se podría confundir un poco lo que es el déficit de atención a veces con la ansiedad. Me imagino que un niño que tiene ansiedad, como dice usted, va a faltar esa parte de la concentración. Por eso es muy importante avisarle a tu médico. Si ves que tu hijo tiene ansiedad, hay que ir con el médico y analizar toda esta situación. Porque luego vamos a pensar, es que no quiere hacer tarea o no le está yendo bien en la escuela, lo ven desconcentrado, porque los maestros nos hablan a los padres, nos avisan y pensamos que es luego déficit de atención. Sí, eso es muy importante porque a veces me llegan pacientitos que los empiezan en medicinas para el trastorno de déficit de atención y realmente tienen ansiedad, y si no les tratamos la ansiedad y les damos un estimulante, que es lo que principalmente damos para el trastorno de déficit de atención, pues les producimos más ansiedad, porque el niño ya está ansioso y les damos un estimulante y le podemos producir hasta ataques de pánico, y eso me ha sucedido en varios pacientitos que llegan, que el corazón sienten que se les está saliendo del pecho, y es porque los niños nunca tuvieron ADHD. Tienen ansiedad, entonces les dimos el estimulante y les empeoramos. Entonces a veces sí es bueno descartar y ver qué es el síntoma principal y por qué tienen esa falta de concentración, porque están pensando en cosas negativas, porque su mente no para de pensar. Entonces esos todos son síntomas a la ansiedad, diferente al ADHD. Qué interesante, por eso es bien importante como padres educarnos
como padres, ir a buscar esta ayuda médica con los especialistas como la doctora. Doctora, ¿qué ha visto usted ahora con el COVID? ¿Qué ha sucedido con el COVID, los niños en la escuela virtual y ahora que regresaron a la escuela? ¿Qué ha visto usted como especialista? Les puedo decir que ahorita he visto bastante ansiedad, muchísima ansiedad. Los niños están, bueno, voy a empezar diciendo que principalmente todos los niños que son ansiosos van a batallar con las transiciones. Cualquier transición, si alguien muere en la familia, si hay cambios en casa, van a batallar. Entonces, toda esta pandemia fue un cambio y una transición. Primero nos tuvimos que acostumbrar a la escuela virtual y ahora tenemos que acostumbrarnos a regresar a la escuela. Y sí estoy viendo que están batallando mucho. Me están pidiendo muchos de los papás que, de preferencia, que tengan clases virtuales en casa, pero lo que sí me gustaría inculcar es que para un niño ansioso es importantísimo que regresen a la escuela, porque si los sobreprotegemos mucho y dejamos que se queden en su área de comfort, como se dice, ¿verdad? Nunca van a poder salir de esa ansiedad. Tienen que confrontar esa ansiedad poco a poco, gradualmente. Entonces es bueno pues hablar con la escuela y tratar de conseguir un plan donde poco a poco, gradualmente puedan a regresar al salón. Y no los queremos todo el tiempo en casa, porque eso no les va a ayudar. Creo va a que como producir padres, más ansiedad. Sí, y creo que como padres estamos muy ansiosos también, porque tenemos miedo que vuelva esta pandemia. Tenemos miedo que nuestros hijos se infecten. Ellos mismos tienen miedo infectarse también. Volvieron a utilizar los cubrebocas en la escuela. Y siento que todo esto es importante tanto para los padres como para los niños, saber cómo manejar esta ansiedad ante esta pandemia. Sí, es difícil, mucho apoyo de la comunidad. Los niños necesitan saber que la comunidad y los maestros y todo el mundo estamos haciendo lo que podemos, ¿verdad? Pero sí he visto muchas obsesiones con lavarnos las manos. Eso también me ha salido bastante con los niños, al punto que las manitas las tienen rojas. Sí he visto en general muchísima ansiedad durante esta pandemia. Y en la casa, me imagino, los papás también limpiando y llegan de la escuela. Qué difícil. Esta pandemia sí nos ha dejado algunos aprendizajes y algunas cosas positivas y también negativas, ¿verdad? ¿Qué más le gustaría añadir, doctora? A ver, ¿qué otra cosa? La importancia de que la ansiedad y depresión casi van juntos y pegados. Entonces, si no tratamos la ansiedad, sí se puede desarrollar a depresión. Y lo he visto muchas veces. Y ahí es donde es peligroso, porque el tema de suicidio, ¿verdad? Así es. Ahorita estamos escuchando por todas partes que los niños están pensando en suicidio, están viendo en las redes sociales, en internet y todo eso. Entonces es importante tratar de identificar los síntomas y pedir ayuda. Qué preocupante esto. Y también, padres, a todos los que a veces pensamos en darles medicamento a los niños, es bien importante saber que, claro, es algo que nos preocupa a todos, pero también es importante saber que el medicamento, cuando es necesario, puede cambiar vidas. Sí, en cuestión del medicamento, es una parte del tratamiento, ¿verdad? Pero yo digo que cuando ya llegamos al punto que el niño no quiere ir a la escuela, está teniendo muchos problemas físicos, está afectando lo social, la escuela, entonces es bueno contemplar medicina, porque la medicina, aunque sea temporalmente, puede ayudar al que el niño pueda participar en terapias, puede ayudar al que el niño pueda participar en deportes, pueda regresar a la escuela. Ya después que se estabilice, ya le podemos retirar la medicina, pero a veces es importante iniciar cuando estamos en ese punto. Doctora, sí se puede, ¿verdad?, empezar a retirar ese medicamento poco a poco. Es el miedo que tienen muchos padres. No quiero medicar a mi hijo porque luego va a estar medicado por vida y lo estoy drogando. Y son comentarios que he oído de muchos padres. Sí, muchos comentarios es que es adictivo la medicina y muchos de los antidepresantes no son adictivos. Otra
cosa que escucho es que de por vida van a estar en medicina y eso tampoco es recomendable en cualquier niño. Siempre el objetivo es dárselos por un par de meses, irlos vigilando y ya después se lo empezamos a retirar. Okay. Y efectos secundarios, pero los efectos secundarios de los antidepresivos son muy leves, quizás dolor de cabeza, dolor de estómago, pero les empezamos en dosis bajas y lentamente les vamos aumentando dependiendo de los síntomas y muchas de las veces no sienten los efectos secundarios. Ok, qué importante es saber eso, porque sí, como le digo, yo he oído muchos comentarios de padres que no quieren medicar a sus hijos y yo entiendo que como padres nos preocupamos, pero también tenemos que saber y estar muy conscientes que si necesitan ese medicamento, les puede cambiar la vida, les puede cambiar la dinámica familiar, simplemente podernos llevar bien con nuestros hijos, hacer todo lo posible para que ellos estén bien. Nos mencionaba ahorita, doctora, lo importante que es el apoyo familiar. A veces la religión, a veces la oración, a veces... Sí, entonces no nomás es medicina, ¿verdad? Siempre es importante inculcar ejercicio, meditación, religión, el apoyo de la familia, la comunidad. Los deportes siempre yo digo que son importantísimos porque el ejercicio nos ayuda con depresión, con ansiedad, con estrés, con muchas cosas. Y una de las cosas que también vi durante la pandemia es que hubo mucho aumento de peso en los niños, porque se les retiró todo, se les retiró los parques, los deportes, las actividades, entonces se me volvieron ansiosos y comían por ansiedad y se me deprimieron y no hacían ejercicio. Entonces también eso es muy importante, el ejercicio. Toda la familia creo que sufrió un poquito de eso. Por eso le digo, es bien importante y gracias por compartir todo esto con nosotros. Es bien importante como familia ayudarnos. No importa qué tan pequeña sea tu familia, hay que ayudarnos, hay que educarnos y sobre todo conseguir esta información tan importante con los especialistas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por toda su información y esperamos verla pronto. Gracias, un placer.